Estadística, vamos a trabajar técnicas de conteo. ¿Sí? Estas técnicas nos van a facilitar el conteo de nuestro espacio muestral. Vamos a trabajar varias técnicas. La primera es la multiplicación, la técnica de la multiplicación. Esta está muy fácil, únicamente es de combinar, es cuando tenemos que combinar de cuántas formas nosotros podemos hacer algo cuando tenemos diferentes opciones, ¿sí? Y nada más es multiplicar el número de objetos que nosotros tenemos para obtener el resultado. Por ejemplo, dice, en un restaurante el menú consiste en un plato de entrada, el plato principal y el postre. Hay 4 platillos de entrada, 5 platillos principales y hay 3 postres. Entonces, vamos a ver cuántas combinaciones son posibles realizar con esos menús. Las letras que pueden utilizar, pues son independientemente de nuestros resultados. Ustedes pueden utilizar cualquier letra, incluso si no quieren poner los datos, pues directo se van al resultado, no hay problema. Si dice que hay 4 platillos de entrada, como es de entrada, puse la letra E. 5 platillos principales, puse 5, P igual a 5. Postres, para no repetir la P, puse cualquier letra, una M igual a 3. Para saber cuántas combinaciones posibles vamos a tener, pues solo multiplicamos 4 por 5 por 3 y nos da 60. Así de sencillito. La siguiente técnica le llamamos permutación. En la permutación dice que son ordenamientos diferentes. En este caso, con que nosotros movamos un objeto, ya estamos realizando una permutación. Aquí es muy importante el orden. Si, por ejemplo, si yo tuviera las letras A, B, C, D, E, con esas. Con el simple hecho de que yo cambie una letra, por ejemplo, si ustedes checan, únicamente cambié el orden de estas dos. Entonces, con el simple hecho de que una se mueva o se cambie de lugar, ya se dice que se realizó una permutación. Esas son las permutaciones, son ordenamientos que nosotros vamos a hacer de objetos o cosas que nosotros tengamos. Para saber el número total de permutaciones que podemos hacer de n elementos, vamos a utilizar una notación que le vamos a llamar factorial. Si yo tengo 5 elementos, por ejemplo, aquí eran 2, 4, 5 letras, entonces el número total de cambios que yo puedo realizar le voy a poner 5 factorial. Ahora, ¿qué significa un factorial? Significa la multiplicación regresiva de ese número hasta llegar a 1. Por ejemplo, si yo tengo 4 factorial, quiere decir que voy a multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. Si yo tengo 3 factorial, 3 por 2 por 1. Si yo escribiera 100 factorial, significa que debo de empezar desde el 100 hasta llegar a 1. 100 por 99, por 98, hasta que termine yo con el 1. No es necesario que ustedes lo escriban así. En su calculadora, en la parte de hasta arriba, en la esquina izquierda, ahí está una X factorial. Ese es el que vamos a utilizar para calcular los factoriales, ¿vale? Bueno, vamos con un ejemplo. Dice, 5 chicas quieren tomarse una fotografía y desean saber de cuántas formas diferentes pueden ordenarse. Entonces, ¿de cuántas formas pueden ordenarse? Va a ser 5 factorial. Son 5 chicas, 5 factorial, que sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero pongan en su calculadora 5 factorial y les da 120 formas diferentes. Esta técnica ahorita la estamos aplicando cuando tenemos solamente un grupo de objetos, pero igual va a ser posible cuando tenemos varios grupos de objetos.
Eso ya viene hasta el final de este tema. Ahora vamos a ver las permutaciones, pero ahora tomadas de R elementos. Cuando tenemos un conjunto mayor de elementos y de esos únicamente vamos a tomar cierto número al que llamamos R, las permutaciones que vamos a realizar con esos R del total, vamos a utilizar la fórmula n factorial sobre n menos R factorial. N es el número total de objetos y la R es el número que vamos a agarrar y de esos vamos a hacer permutaciones. No podemos agarrar todos. Si, por ejemplo, dice, se van a hacer placas de 4 dígitos con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sin que se repita un mismo dígito en cada placa. ¿Sí? Es decir, los números no deben de estar repetidos. Entonces, de 6, esto es lo que significa. De 6 voy a agarrar 4 y los vamos a permutar. Nuestra fórmula dice n factorial, n es el total. En total hay 6 números porque empezamos del 1 al 6. En total hay 6, pero de esos voy a agarrar 4. Sería 6 menos 4 factorial, me queda 2 factorial. 6 factorial entre 2 factorial me va a dar igual a 360. En el ejemplo 2, dice en una caja hay 8 pelotas y se van a extraer 3 pelotas sin reemplazo. ¿De cuántas tercias diferentes podremos formar? Si aquí la palabra tercia significa que vamos a hacer grupos de 3. Vamos a ir tomando de 3 en 3. ¿Y de cuántas formas podemos agarrar 3 de un total de 8? Sí, eso significa. Entonces ponemos permutaciones de un total de 8, vamos a agarrar 3. Nuestra fórmula quedaría 8 factorial porque 8 es la n y abajo 8 menos 3 factorial, me queda 5 factorial. Calculamos los factoriales, dividimos y nos queda que podemos formar 333 tercias. En las permutaciones anteriores no se podían repetir los elementos. Sí, en algunas ocasiones se les va a decir ahí es con reemplazo o sin reemplazo. Si les digo que es con reemplazo, significa que se pueden volver a repetir. Y si es sin reemplazo, es que no se pueden repetir. Entonces, vamos a utilizar otra fórmula cuando trabajemos repeticiones. Con los mismos, no quedó los mismos. Sí, voy a trabajar el ejemplo 2 para hacer la diferencia. Bueno, nuestra fórmula ahora va a estar dada por n, que es el número total de objetos que tenemos, elevados a la r. R es el número de objetos que vamos a ir seleccionando. Les voy a trabajar el ejemplo 2 para que vean la diferencia. Dice, se van a hacer placas, otra vez, de 4 dígitos, pero con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se parece al de hace rato. Pero ahora dice, se permite que se repitan los números. En el ejemplo anterior decía que tienen que ser números diferentes, no se deben de repetir las combinaciones. Sí, por ejemplo, en el de hace rato podía estar 3, 5, 2, 4, hay 4, no se pueden repetir. En cambio, ahorita me dice que sí se permite repetir. Por ejemplo, puede estar 1, 1, 3, 4. Ya se está repitiendo el 1. O se puede repetir incluso hasta las 4 veces se puede repetir el 1. Esa es la diferencia. Nuestra fórmula va a ser igual a n. N es el número de datos que tenemos. Sería 1, 2 al 6. Sería 6 datos elevados a la 4 porque vamos a trabajar únicamente 4 dígitos. 6 a la 4 va a ser igual a 1296. Significa que podemos formar 1296 combinaciones de 4 dígitos con los números del 1 al 6. Aquí no vamos a hacer las combinaciones, solo vamos a calcular porque son bastante las que salen en algunas ocasiones. En el ejemplo 1 dice que vamos a hacer series de 2 letras, es decir, combinaciones de 2 letras
con las letras A, B y C. Sí se permite la repetición de las letras, se pueden repetir. La fórmula entonces ahora nos va a quedar, son 3 letras y de estas 3 vamos a ir tomando de 2 en 2. Por lo tanto nos queda 3 a la 2, que sería 3 al cuadrado y ya nos queda 9. Último ejemplo. En una caja hay 13 pelotas negras. Si extraemos 4 con reemplazo, ¿cuántos arreglos podemos formar? De las 13 pelotas que hay, vamos a ir sacando 4. Se permite la repetición, dice que es con reemplazo, es decir, sacan una y la vuelven a meter, sacan otra y la vuelven a meter. Entonces, en total nosotros podemos formar n a la r. N es 13 elevado a la r, nos quedan 4. 13 al elevado a la 4 va a ser igual a 28,561 formas diferentes que podemos sacar las 4 pelotitas de esa caja. El último caso que nosotros vamos a tener, igual vamos a trabajar con repetición, pero en este caso la n está dividida como en subgrupos que cuando lo sumamos nos va a dar el número total de veces. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el primer elemento se va a repetir A veces, el segundo elemento se repite B veces, el tercero C veces y así sucesivamente. La suma de todos nuestros elementos que tengamos va a ser n. La fórmula ahora va a cambiar. Vamos a seguir trabajando con reemplazo, por eso aquí pusimos PR. De un total de n, les puse 2 notaciones porque en los textos aparece diferente. En algunos aparece ABC arriba y abajo la N, y en otros aparece N y abajo ABC. Entonces yo se los puse así para que cuando encuentren algo diferente en los textos, pues cualquiera de los dos es lo mismo, pero la fórmula no cambia. En esta fórmula dice n factorial, que es el total de datos, y en la parte de abajo prácticamente es la división de los datos, a factorial por b factorial sobre c factorial. Vamos a trabajarlo con un ejemplo para que ustedes vean. Dice, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Nuestra n, que es el número total de datos, es 9. Hay 9 datos aquí, pero el número 2, por ejemplo, se repite 3 veces. Entonces, para este yo le puse la letra A. A vale 3 porque se repite 3 veces. El 3 se repite 1, 2, 3, 4 veces. A le puse la B, se repite 4 veces. Y el otro número se repite 2 veces. Ahora, para la fórmula del total de los 9 números que yo tengo, digo 9 factorial, la fórmula va a ser igual a 9 factorial sobre. No se me vayan a confundir, por favor. Estos números que hay aquí abajo no significa porque está el 432. Creo que les hubiera puesto otros números. Significa, aquí se acuerdan que yo tenía yo A, tenía yo B y el C. El A es el primer elemento. Acá se los pongo mejor. A es el primer elemento. B es el segundo elemento. Así. Y C es el tercero. Hablando de elementos, nuestros números. Lo que va aquí abajo es el número de veces que se repitieron. Empezamos con 3 veces. ¿Quién se repitió 3 veces? El 2. El 2 se repitió 3 veces. Entonces, por eso pongo 3 factorial. Después va el 3, se repitió 4 veces. El 3 se repitió 4 veces, por eso pongo aquí 4 factorial. Y por último, el número 4 se repitió 2 veces.
Por eso va aquí 2 factorial. Ahora si calculamos el 9 factorial, lo pueden hacer directo en su calculadora siempre y cuando pongan un paréntesis aquí. Uno que abra y uno que cierra abajo. Ahí lo pueden hacer directo. Y si no, mejor primero lo de arriba, el 9 factorial, entre la multiplicación de lo de abajo, 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial, 282. Dividimos y ya nos queda 1260. A ver, vamos con el ejemplo 2. Dice, en una caja hay 7 colores del mismo tamaño, es decir, la N va a valer 7. Aquí se los puse, N vale 7. De los cuales 4 colores son rojos y 3 son azules. ¿De cuántas formas se pueden extraer uno a uno los colores de la caja? Colores rojos, 4. Entonces defino un evento A. A es igual a 4. Hay 3 azules. Evento B es igual a 3 azules. 4 más 3 nos da 7. Aquí no hubo tanta complicación. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes puedo extraer los colores? Serían 7 factorial entre A factorial, que es 4, y 3 factorial, que es B. 7 factorial entre 4 factorial por 3 factorial es igual a 35.